Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Espero que se encuentren bien, que Dios esté siempre confirmando en sus corazones y poniendo en su corazón que Él no se ha apartado, que Él sigue ahí a pesar de toda la situación que pueda estar viviendo, lo difícil que haya sido esta semana o esté siendo esta semana. Dios está y va con usted de la mano. Así que nada, bienvenido a la última clase de hermenéutica. Vamos allá a concluir. Agradezco a cada uno de mis hermanos que han estado conectados. Hay unos que han podido estar, otros que han estado viendo desde lejos sin ser parte de, entre comillas, pero sí están. Todos los del grupo de Facebook, los que tampoco están en Facebook, pero ven las clases aparte, pues todos muchísimas gracias. Espero que hayan sido de bendición estas clases y que pues sigan adelante con los que nos faltan. Ahorita no es la última vez que nos vemos, sino que seguimos en la siguiente materia, que al final de la clase les comento cuál es la que vamos a ver. Y bueno, vamos a dar inicio, vamos a orar. Cierre sus ojitos, incline su rostro. Dios mío, Padre, te damos gracias por este día, Señor, porque nos has permitido pues estar con vida, tener alimento en nuestra mesa. Quizás tenemos trabajo, nos hace falta trabajo, pero independientemente de la situación, sabemos que tú estás de nuestro lado, Señor, que tú estás guiándonos, que muchas veces tenemos que pasar por situaciones para poder ser pulidos y perfeccionados para tu obra, Señor. Te pedimos que nos des paz, que nos dé gozo, que abras nuestro corazón y mente a comprender las clases, los estudios, porque queremos hacerlo bien para ti, porque por eso se estudia, para aprender a hacer las cosas bien. Y no solo tiene que ser en el mundo que me dedico a hacer esto y aquello y busco por hacerlo mejor. Busco la receta para que me quede bien, que me quede esponjoso el pan. Igual yo busco acá la manera en la que yo puedo compartir tu palabra como tú quisiste que fuese compartida y como esos corazones lo necesitan. Padre, gracias por todo. En tu nombre santo encomendamos esta clase. Oramos. Amén. Bueno, pues damos inicio a la clase y nos vamos a ir a la presentación que la tenemos aquí lista. Clase número 5, vamos a seguir viendo las figuras, el lenguaje figurativo. Ya son las últimas que vamos a ver. Estuvimos viendo comparaciones en la primera parte y ahora vamos a ver eh, contrastes. Em, un contraste es cuando decimos blanco-negro, ese es el contraste. Cuando decimos sí, no, son contrastes. Entonces, no es el traste, es contraste. Vamos a ver sobre esto. El lenguaje figurativo se divide en cuatro. Primero vimos comparaciones, ahora vamos a ver contrastes y hay dos tipos dentro del contraste. Iniciemos con la ironía. ¡Qué ironía! Qué irónico, dicen. Muchas veces se escucha en películas o personas han dicho esta palabra. Entonces, a veces nos reímos y decimos, ah, sí, 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 pero no entendemos qué está hablando. Una ironía es un contraste, dijimos. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Cuando un autor bíblico usa una ironía, quiere decir lo opuesto de lo que realmente está diciendo. La gente en la Biblia usaba ironía con frecuencia. Por ejemplo, para elogiar a Juan el Bautista, Jesús preguntó, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir, esto está en Mateo 11, del 7 al 8, de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevaban vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. O sea que está diciendo que para nada era la personificación de Juan. ¿Cómo andaba Juan? Se andaba predicando, andaba pues con vestidos humildes, él era una persona humilde, no tenía grandes teneres. Entonces está diciendo a un hombre cubierto de vestiduras delicadas es totalmente lo contrario, porque está haciendo Jesús un contraste. Ahora,
usar la ironía, como dijimos, es decir lo opuesto de lo que se quiere decir. ¿Para qué se utilizan las ironías? Para llamar la atención de una verdad. Entonces estamos diciendo como, a ver, por un ejemplo, tenemos, cuando nosotros bromeamos y dicen, em, tenemos un chiste familiar, ¿verdad? Que me decían, bien poquito comí. Así que comiste unos platanitos, unos frijolitos, dos pancitos, un pedacito de queso, un tamalito, un cafecito y después un pancito dulce. ¿Vas a creer? Entonces me está diciendo que en lugar de comer poquito, comió mucho. Es un contraste, es una ironía. Me lo dice con ironía, lo entre comillas, poco que comió cuando realmente comió muchísimo. Cuando escucha la clase se va a acordar de quién estamos hablando. Esa es una ironía. Entonces Jesús hablaba como de esta forma que a uno le llama mucho la atención, como dice, llama la atención a esta verdad y se recuerda a uno lo que está diciendo, ¿te acordás que dijo esto y esto? Entonces se usan esas figuras para esto. Este es el primer contraste, ironía. Ahora vamos a ir a la segunda categoría de contrastes, que es antítesis. La antítesis es un contraste directo que menciona dos cosas. Decimos norte-sur, frío, caliente. Si se recuerdan el símil, era que comparaba dos cosas que eran parecidas, pero la antítesis contrasta dos cosas opuestas. Dios es lo opuesto de hombre. ¿Por qué? Dice un versículo en Números 23:19, dice, Dios no es hombre para que mienta. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque primero, va separado, ¿no? Dios, una persona, en este caso Dios, es inmortal, no puede mentir, es un juez justo, es perfecto, y un hombre es un mortal, muere, es imperfecto, es injusto, es subjetivo. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Esa es una antítesis que está en contra una de la otra. Se repelen. Entonces dice, Dios no es como hombre, Dios no es hombre para que mienta. Entonces, si se fijan en el triángulo que tenemos aquí a la derecha, si los ponemos a pesar en una báscula, ¿quién pesa más? Claramente, Dios, porque Dios es algo que no puede ser hombre y hombre no puede ser Dios, a pesar de lo que digan por la calle ahí. Ahora, ahora, seguimos. Y denme un segundo que se me ha desconectado la computadora. Listo, ahora sí, antes de que se me apague. Entonces, esa es una antítesis. Ahora vamos con exageraciones. Hay gente que le encanta ser exagerado y qué bárbaro. Y era una, así la cortadita y dicen, vieras, es que eran chorros de sangre. Que así, vean. Entonces, pero esa es una exageración, pero la vamos a ver como figura literaria dentro de la Biblia y se llama hipérbole. Vamos a entender un poco qué es la palabra. Hipérbole es una figura literaria, retórica, que exagera una verdad para comunicar algo. La palabra griega hiper significa más allá o exceso. Así que una hipérbole es un lanzamiento más allá, exagerar una verdad a propósito y vamos a ver un ejemplo. Váyase conmigo a Mateo 23:24. Y estos son como versículos que uno dice, porque cuando uno los lee no lo entiende. Y dice Mateo 23:24. Si usted se va un poco arriba, el título es Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces está exhortándoles fuerte, ¿no? Y en el 23:24 dice, aquí está. Bueno, si lo lee desde arriba, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino,
y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ah, pero ya ve que si uno lee desde arriba, tiene una mejor comprensión. Este versículo específicamente que dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, es una hipérbole. Los fariseos literalmente colaban los mosquitos del agua que bebían, pero ¿quién puede literalmente tragarse un cabello? Este es lenguaje figurativo. Ellos daban el diezmo por semillas pequeñas de tamaño de un mosquito, que era lo que se tragaba, que colaban, ¿no? Pero descuidaban cosas tan grandes como un camello, que si se fija arriba dice la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, aquí esto está en fidelidad, la fidelidad, según la versión que la vea. Entonces, esto es una hipérbole, una exageración, y es como una pequeña porción donde usa un poco también ilustraciones para poner cosas en, por otras, que está diciendo mosquitos, que está dando lo más pequeño, para dar a significar lo pequeño, y camellos, que es lo mucho más grande que están dejando aparte, que descuidan la justicia, la misericordia y la fe. Y entonces, esta exageración que usa Jesús es una hipérbole que nos permite enfatizar una verdad que se va a recordar. No se me va a olvidar a mí, que habla sobre mosquitos, y no se me va a olvidar, no se le va a olvidar a usted que no se tragan los camellos, ¿verdad? Entonces, y tragáis el camello muy bien. Entonces, estas son una exageración tan grande que queda grabada en nuestra mente con ilustraciones de cosas a nuestro alrededor. Estas son las exageraciones que van más allá y van en exceso para enfatizar una verdad. Entonces, regresando, tenemos exageración, hipérbole, así se llama, porque va de hiper, más allá o en exceso. ¿Se acuerda que había había una hipertapa que era súper grande? Creo que hipertapa se llamaba. No, hiperselectos, no me acuerdo, pero estaba ahí cerca de la central, entonces era hiper, que era más allá y era en exceso grande y era muy grande, la verdad. Para nosotros era gigante. Ahora, vamos a ver retórica, lenguaje figurativo en relación. Y estos están muy bonitos porque estos son como los que sabemos ver mucho más rápido. En el punto número 1 vamos a ver la metonimia, que son palabras que se pueden intercambiar. Una palabra puede representar a otra. La palabra meta como tal significa cambio. Metaneo significa arrepentimiento, es un cambio de modo de pensar. Cuando usted le dicen arrepiéntase, va con esa base que tiene que cambiar de pensar. Entonces, la metonimia es un cambio, pero de una cosa que representa otra cosa, que es lo mismo. A ver, hermana, vaya más lento. Mire, cuando se usa una metonimia, una palabra cambia de lugar o representa a otra palabra. Vamos a ver el primer ejemplo. En Apocalipsis 17:18. Usted sabe que en Apocalipsis tenemos un lenguaje profético lleno de mucho simbolismo. Entonces, cuando yo quiero dar a representar específicamente que algo significa o representa algo, entonces uso la metonimia. No lo pienso, voy a decir, voy a usar una metonimia, sino que yo uso una palabra y la represento. Y es una verdad que se conoce para las personas que están escuchando lo que estoy diciendo. Entonces, en Apocalipsis 17:18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y cuando usted va al versículo, si lo lee, solo el capítulo dice la condenación de la gran ramera. ¿A qué se estaba refiriendo? Yo sé que al principio, y mucha gente considera
que el Apocalipsis es un libro difícil de comprender. Ay, no, es que mucho me cuesta o me da mucho temor. Primeramente, déjenme decirle que no tiene que tener miedo, porque son cosas que Dios ha estipulado y nada de lo que Él estipule eh, es para nuestro mal, que tenemos que estar preparados para lo que viene. Eso sí nos lo dice y nos lo viene advirtiendo desde que empezó todo, ¿saben? Pero tiene que aprender a identificar este lenguaje. Entonces, la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra, representa al pecado, a todos los pecadores y la pecaminosidad de Babilonia, que estaba hablando específicamente, y en el tiempo en el que estaba el apóstol Juan, entonces era Roma. Pero representa, para nosotros ya en este siglo, representa toda la pecaminosidad y todos los reyes del mundo, o sea, los presidentes y todo eso. Entonces, aquí nosotros vemos una metonimia donde la mujer representa la pecaminosidad que reina, ¿sí? Porque sabemos que este mundo pues está siendo reinado, regido por el pecado. Lo vemos tan fácil, lo vemos, se normaliza el hacer las cosas contra Dios. Y esa es la mujer que está reinando, la pecaminosidad. Otro ejemplo lo podemos ver en Primera de Pedro 5:13. Búsquelo conmigo y dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y mi hijo os saludan. La iglesia que está en Babilonia. Aquí está probablemente representando a Roma. Si se fija, está hablando el apóstol específicamente sobre una ciudad, pero que representa a otra, tiene relación una con otra. Y por eso se usan relaciones entre palabras. Cuando nosotros cambiamos un lugar, en este caso Roma, o una palabra que representa a, que en caso la mujer representa toda la pecaminosidad, entonces estamos usando una metonimia. Ahora, vamos a otra relación. Este es como que algo que representa qué. Y es la sinécdoque. Ay, mi hermana, es que cada vez se pone más difícil. Tranquila y tranquila. Dice que es una figura que se usa de dos formas y aunque se le olvide la palabra, no se le va a olvidar este principio. Una parte puede representar el todo. Usted ha leído Mateo 6:11, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A qué se refiere el pan? ¿Acaso solo comemos pan? No, tenemos, necesitamos, poniéndonos literales, necesitamos carne, necesitamos verduras, necesitamos, pero ¿qué más? Esto se refiere a nuestras necesidades, las representa a todas nuestras necesidades de cada día. Entonces, esta es una sinécdoque, es una relación y es una palabrita que me relaciona con un concepto más grande. Ve el segundo ejemplo, dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. El pan es una parte de la Santa Cena, pero representa a toda completa, o sea que estaban hablando de la fiesta, estaban hablando de todo el evento. Entonces son pequeñas cosas que se relacionan una con otra. Ahora, hay otro principio, que el todo, esta palabra que es pan, que reúne muchas cosas, puede representar, con frecuencia, encontramos ejemplos con las palabras todo, siempre, nada y en todas partes. Esto puede representar relaciones con cosas específicas. Ahora, vamos en Joel 2:28. Aquí lo tengo, Joel 2:28. Joel dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora,
Cuando dice específicamente derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿acaso se refiere a todo el mundo? No. A comparación de la primera parte, que el pan se refiere a todas nuestras necesidades, todo se refiere a una parte específica. Se refiere a ciertas personas entre las tribus y naciones, especialmente los que buscan a Dios. En el día del Pentecostés, Dios no derramó su Espíritu Santo sobre todos los judíos. Del mismo modo, a lo largo de la historia de la iglesia, Dios derrama de su Espíritu sobre todo el que le busca, no todo el mundo, sino el que le busca. Cuando nosotros decimos, porque somos criatura de Dios, hijo de Dios, ¿está hablando acaso de todo el mundo? Todos somos hechos por Dios, pero no todos hemos sido hechos hijo de Dios por adopción. Entonces, es una relación donde me está especificando, según el contexto y todo lo demás que yo previamente he leído y comprendido, comprendo, valga la redundancia, que al todo se refiere a todo el que busca de Dios, todo el que es hijo. Todo, cuando dice siempre, se refiere digamos, en un versículo que diga, y te cuidaré siempre, pero está hablando también cuando estemos dentro de su cobertura, ¿verdad? Cuando dice, y yo te bendeciré, si se recuerda en Deuteronomio, todo este capítulo de la obediencia dice que va, pero si eres obediente, entonces comprendemos que hay una relación específica para un tipo de personas, representa una sola parte y una pequeña parte, como el pan, puede representar un todo. La sinécdoque tiene como estas dos cosas. En chiquito, algo pequeño puede representar todo y un todo puede representar algo pequeño. Eso es como que un poco el juego entre una y otra, por eso es importante que nosotros leamos, ¿verdad? Y comprendamos previamente en el contexto, en la lectura amplia del versículo, no solo me quedo con el pedacito y digo, bueno, el pan, Dios me va a dar entonces solo pancito, pancito integral, pancito de centeno, pancito de pipas, es, a ver, comprendemos que es un todo como todas las necesidades y aquí Dios vino por todo el mundo. Lo entendemos como un todo completo, sí, pero el que cree, que comprendemos que el que cree en Él, sabemos de quiénes están hablando. No el que dice si hay un Dios, no, el que cree verdaderamente en su corazón, se ha arrepentido en su corazón, ese es. Entonces vemos esa relación entre uno y el otro. Esa es una sinécdoque. Ahora, vamos con este que es súper lindo y ustedes tuvieron una predicación el día domingo sobre un tipo, ¿verdad? Y tipos, que creo que ya lo he escuchado en predicaciones, son cosas que representan realidades futuras. A veces Dios hablaba directamente con un lenguaje directo, claro y literal. Otras veces hablaba con un lenguaje figurativo, que ya lo hemos visto. La revelación de Dios para nosotros es progresiva, es paso a paso y se hace más clara y completa. El Antiguo Testamento contiene algunas sombras y tipos. Estas sombras incluyen a personas, sucesos, hechos, objetos y ceremonias. Estos tipos y sombras son profecías de realidades futuras. Algunos versículos nos hablan de tipos y sombras, copias y figuras. Si se fija, si nos vamos a Romano, Romanos 5:14, me dice, no obstante, bueno, igual lo tengo aquí, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que provocaron a la manera de transgresión de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán era un tipo de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que por un hombre, y lo hemos escuchado, lo hemos leído, entró el pecado y por un hombre, Jesús, hombre, vino la salvación. Esta es un tipo.
Este es un tipo. Vamos a ver muchos más ejemplos acá. Bueno, antes de pasarnos a los ejemplos, ¿se recuerdan que en la predicación hablaban sobre el templo? Entonces, ahí decía metáfora, la metáfora de la puerta, la metáfora del arca, era una y otra cosa. En general, así como el templo es un tipo de Jesús, porque ya cuando vino Jesús dijo, yo soy el templo, ¿verdad? Entonces, pero ellos construyeron todo esto por, porque estaban dando una profecía al futuro de cómo iba a ser. Entonces se utilizan tanto las metáforas que vimos la semana pasada, que son comparaciones, ¿verdad? Y ahora vemos tipos, que son copias y figuras de lo que venía a ser. Entonces, vamos a ver este cuadro que está bien bonito. Me gustaría que usted lo haga porque prácticamente es un ejercicio de lo que representa o en qué momento se cumplió. Si se fija, tenemos en el primer apartado la referencia en qué capítulo o en qué sección de la Biblia encontramos el tipo en el Antiguo Testamento, que es una profecía, dijimos, tipo es una profecía de lo que iba a ser. Entonces, en la columna 3 tenemos el cumplimiento y en la columna 4 tenemos la referencia donde usted va a encontrar ese cumplimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos que en Éxodo 11, el éxodo que Moisés dirigió de Egipto hacia la tierra prometida. Si usted lee todo el capítulo, entonces es cuando lo saca, cuando Moisés va liderando y salen, ¿verdad? Y dejan todo atrás. Ahora, el cumplimiento de ese éxodo que le hemos escuchado cuando decimos, usted lo ha dicho, y cuando usted dice, ¿y qué ha pasado con fulano? No, es que anda en Egipto. ¿Es un tipo de qué? De que ha vuelto atrás, ¿sí? Entonces, es como una representación, en este caso va para atrás, ¿verdad? Pero Egipto significa o representaba la esclavitud porque fueron esclavos, pero ahora nosotros nos convertimos esclavos del pecado y eso lo dejamos atrás cuando Jesús vino y nos liberó. Y entonces esa es como la explicación de el tipo cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida y cuando Jesús dirige la esclavitud del pecado del pasado hacia el cielo. Es nuestra tierra prometida. Es una profecía en el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es su tarea aquí? Y se la voy a dejar no para revisársela, pero de verdad que con gusto si me la manda podemos ver correcciones, ver cómo se comprenden las cosas, que sería lo mejor. Haga un cuadrito así, en una paginita, sencillo, mire así. El uno, el dos, tres. Así. Mire, y entonces empieza Romanos 5:14, pone cuál es el tipo, ¿verdad? Que en este caso sería Adán, que es el que acabamos de leer, figura de quien vendría. Y en Romanos 5:19, si usted lo busca, yo lo tengo aquí a la mano, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién desobedeció? Adán. ¿Quién obedeció? Jesús. Entonces aquí yo pongo Jesús cumple la obediencia y la promesa. 5:19 Romanos. Bueno, no se ve muy bien ahí, pero ahí está. Se ve mejor así.
Entonces, así sencillo para que usted vaya haciendo el ejercicio. Si usted no comprende o encuentra que es un poco como complicadito, véalo conmigo y vemos cuál es el cumplimiento en el Nuevo Testamento para que vayamos identificando el tipo. El lugar santísimo en el tabernáculo, si se recuerda que vieron eso, donde se encontraba la gloria de Dios, ¿en qué momento se cumple? Es el lugar santísimo, ¿verdad? Aarón, el sumo sacerdote, hemos conocido que Jesús es el sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo? El cordero de la Pascua, que mataban en la Pascua, ¿quién lo cumplió? Ah, bueno, la serpiente de bronce levantada sobre una vara que dio vida a los que miraban, porque habían pecado y entonces los que miraban sí se sanaban. ¿A quién pusieron en una cruz? A ver, entonces una con otra cosa son cumplimientos. Esos son ejemplos de tipos y este es un ejercicio para que usted lo complete y me puede mandar la fotito de algo así para que hagamos ese ejercicio de comprensión de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y para interpretar un tipo, entonces tiene que tener las tres pautas. No solo viene y se pone a decir, este es esto, no, sino que vamos a comprender tres cosas. Uno, reconocer que un tipo es siempre una profecía, es una sombra de algo en el futuro. Por ejemplo, el sumo sacerdote de Israel era un tipo de Jesús, el futuro sumo sacerdote de todos nosotros que somos creyentes. Dos, el límite la comparación a los puntos que la Biblia da. Por ejemplo, Juan compara la serpiente de bronce con Jesús en dos maneras. En Juan 3, ahí dice, busquémoslo. A ver, un segundito. Juan 3, 14, 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo se lo puede, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí usa un tipo, que es lo que acabamos de leer atrás. Aquí usa un tipo. Dice que lo usa de dos maneras. Hay muchas maneras en que la serpiente en el asta no es como Cristo. No debemos mencionarlas, más bien debemos predicar la palabra, estas cosas que estén escritas en la palabra. Quiere decir de que usted puede agarrar esto y decir, ah, bueno, una serpiente. Y puede tergiversar este mismo versículo de la serpiente porque no tiene el contexto ni el estudio del Antiguo Testamento. ¿Qué estaba pasando? Y usted se pone y dice, es que la serpiente significa otra cosa. Ahí deténgase, porque no es para donde debemos ir. Dice que no debemos mencionarlas, más bien debemos predicar la palabra, las cosas que están escritas en la Biblia. Cuando predicamos o hablamos o compartimos sobre tipos y en general de toda la Biblia, debemos hablar cuando la Biblia habla y guardar silencio cuando ella guarda silencio. Si no dice nada la Biblia sobre eso, Dios decidió que no quería o no era importante. Los tipos enfatizan una verdad que se cumple a un nivel más alto. Entonces, para que no llevemos las cosas en una dirección que no es la correcta. Ahora, punto número 3, para interpretar los tipos. Recuerde con seguridad que con seguridad puede llamar tipo a algo si un escritor del Nuevo Testamento ya lo ha llamado tipo. ¿A qué nos referimos? Que usualmente los autores ya han puesto, Dios ya les reveló el significado de cosas y uno comprende y dice, ay, el agua. Ay, ¿por qué se bautizaban en agua? Y dice, yo soy el agua. Entonces son cositas que uno va comprendiendo. Dice, algunos predicadores ven un tipo detrás de cada arbusto del Antiguo Testamento. Quieren hacer un tipo de cada color, de cada metal, de cada mueble del tabernáculo. Esto es peligroso y da a la predicación un mal nombre. Es mejor usar algo como ilustración, pero no como tipo. Por ejemplo, Esteban predicó sobre los temas de rechazo y rebelión. Dijo que así como los israelitas rechazaron a José y a Moisés, a quienes Dios levantó como salvadores, también los judíos rechazaron a Jesús. Vamos a verlo a Hechos
Hechos 7, bueno, está larguito, ¿verdad? Pero desde ahí empieza, desde el 9 de los patriarcas movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia abundante delante de Faraón y sigue y bueno, y entonces al final nos da a entender de que así como fue rechazado, así rechazaron a Jesús. Entonces nos da la pauta para decir, ah, bueno, porque si se fija, en José encontramos varias similitudes, no todas, pero sí varias similitudes. Y dice, ah, ¿qué quiere decir un símil? Que es, ¿verdad? Parecido, semejante. Entonces, eh, encontramos como que, ah, bueno, José también fue vendido. Ah, sí, pero no fue por la misma cantidad. Ah, no. Entonces son cosas que tenemos que tener precaución. Podemos fácilmente investigar más, comprender, usarlo como ilustración, confirmar con la Biblia misma de qué es tipo, o igual nosotros podemos llegar a una deducción de decir esto es esto, pero recuerda que tiene que siempre verlo a la luz de la Biblia, no confundirse usted mismo. A veces nosotros nos confundimos nosotros mismos, nos ponemos a buscar otra cosa y buscamos en fuentes que no son eh, pues de provecho para nosotros. Así que esas son como las tres pautas para interpretar tipos, que son sombras, figuras de un algo futuro. Entonces, recapitulando, vamos a regresar. Recapitulando lo que acabamos de ver. Tenemos entonces contrastes que dijimos que son la ironía y la antítesis, ¿verdad? Que cuando la ironía es algo opuesto que quiere decir y la antítesis son directamente cosas que contrastan, norte y sur. Tenemos exageraciones, que es la hipérbole, que va más allá y en exceso, como los mosquitos colados y el tragarse el camello, ¿no? Relaciones, que son cosas que van de la mano. Tenemos la metonimia, en que intercambia una palabra con otra. Como dijimos, la mujer representa la pecaminosidad en Apocalipsis. La sinécdoque, que tenemos una parte que representa un todo, como el pan, que dijimos que son todas las necesidades, y cuando decimos todo aquel, ¿verdad? Todo se derramará sobre todos. Entonces hablamos de una persona específica, un grupo más bien específico que sigue a Dios. Del que no sigue a Dios no se le va a derramar porque no conoce ni está comprendiendo. Y tipos, que son cosas que representan realidades futuras, que que son profecías y sombras y copias y figuras de lo que iba a ser. Adán fue tipo de Jesús. Y es el lugar santísimo, que lo escucharon en la predicación. Aarón era tipo de, el cordero era tipo de, el salir del éxodo era tipo de la esclavitud de nuestros pecados y nuestra tierra prometida, que es el cielo y la tierra prometida, ya, con él. Y la serpiente de bronce, que era tipo de quién, ¿verdad? Entonces ese es el ejercicio. Y aquí, como le digo, reconozca siempre que el tipo es una profecía que bueno, ya se cumplió, la Biblia ya se cerró, no es como que se sigue escribiendo, se cerró, se ha cumplido, y hay cosas que nosotros no hemos vivido, pero se van a cumplir, ¿no? Entonces nosotros también en la Biblia podemos encontrar cosas que van a cumplirse en el Apocalipsis. Ahora, que debemos de comparar y limitarnos a los puntos que nos da la Biblia. Si la Biblia nos da contexto, pues entonces no, esos puntos. No tenemos que rebuscarnos más allá de lo que la Biblia no nos da. Podemos utilizar ilustraciones, podemos indagar más, pero tener mucho cuidado con lo que no dice la Biblia. Y al final, recordar que todo lo que la Biblia ya está escrito, pues lo podemos compartir fácilmente. Y como les digo, si nosotros tenemos algo que decimos, ay, esto puede ser, tratemos de hacer lo posible de dejarlo en las manos de Dios y decir, Dios mío, que no diga algo que vaya a confundir. No se confunde usted mismo, porque si usted mismo o usted misma está confundida con un tema, con la comprensión de un versículo y no está adoptando bien y comprendiendo bien esa información,
entonces mejor no lo comparta. Limítese a hablar cosas de las que conoce. Pero si yo quiero hablar sobre esto, estudie, tómese su tiempo, estudie y Dios le va a dar la sabiduría. Así es que, recapitulando ya toda la clase, ya llevo una hora, ni me di cuenta, llevo una hora. La hermenéutica, dijimos que es un puente entre el mensaje del autor. Tiempo, cultura, idioma, historia, geografía son los puntos que nos definen cuál fue el mensaje y nosotros, ¿verdad? Esas son las bases. De todo esto nosotros comprendemos ahora ya, después de las clases, que el tiempo tiene que ver, dónde vivían, ellos, ¿por qué colaban mosquitos en el agua? Porque hacía mucho calor, se hacían muchos mosquitos. Yo no tengo camellos. Porque era geográficamente, se encontraba ahí en la cultura. Ve, son cosas que importantes. El idioma, cómo lo hablaban, cómo, qué significa una cosa, otra, historia, todo eso es importante y después de todas esas bases llega el mensaje a nosotros. Y esa es la hermenéutica, ¿no? Entonces, hermenéutica, recapitulando, es el estudio de los principios del arte de la interpretación bíblica. Y las 4 razones por las que estudiamos esto, por las que hemos estado escuchando a la hermana Debbie por 5 domingos. Uno, es porque la hermenéutica nos enseña los principios para guiarnos en la interpretación. 2, porque nos enseña habilidades para contestar las preguntas difíciles sobre la Biblia. ¿Sabía usted eso de los mosquitos y el camello? No, ¿verdad? Ahora ya sabe que es una exageración. Y en el versículo anterior me dice sobre qué hablaba. 3, la hermenéutica nos enseña a afirmarnos en la palabra de Dios, no a tropezar con ella. Cuando decimos, y alguien me dice, es que Adán era Dios. No, Adán era un hombre. Adán no era Dios. Pero Adán era un tipo de Jesús. O sea que una profecía decía de que así como Adán pecó, así va a venir alguien que no pecara. Entonces, no tropiezo, sino que voy comprendiendo. La hermenéutica nos enseña a atravesar la brecha entre los tiempos bíblicos y nuestra época. Cómo se aplica una cosa a cómo es ahora. Nosotros igual decimos, qué sé yo, cambian las cosas, nútrase de la palabra. ¿Cómo nos nutrimos ahora? Por medio de las redes, por medio de esto, de lo otro, pero son aplicaciones que siempre van a estar vigentes porque la Biblia no cambia ni pasa de moda y se aplica y no muta, no cambia, pero siempre aplica sobre la situación en la que estemos viviendo o el siglo en el que nos encontremos. Y recuerde esto, muy importante. Palabras, dice, hay 2 palabras griegas que contrastan las maneras correctas e incorrectas de usar la Biblia. Dijimos que la eisegesis es cuando yo llevo mis ideas y mis pensamientos dentro de la Biblia, porque quiero que concuerde con lo que yo creo, y la exégesis cuando yo saco la porción que Dios tiene para mí de la Biblia. Entonces empieza con lo que dice la Biblia y ya después yo voy comprendiendo su significado. No, lo que yo quiero decir lo meto dentro de la Biblia y así se hacen sectas, se hacen malentendidos y mucha gente está confundida. Eisegesis para adentro, exégesis para afuera, ¿verdad? Entonces eso es importante. Lo que nosotros hemos comprendido o aprendido de cierta forma a hacer acá es una exégesis, sacarlo de la Biblia para aplicarlo. Ahora, en base a todo esto, comprendimos un poco también sobre el contexto histórico, cultural y literario. El literario es el que acabamos de ver, ¿no? Dice, tenemos, estos no van por separado, no es como que solo me voy a fijar en esto o solo me voy a fijar en esto, tengo que ver los 3 en conjunto. Vimos que tenía la Biblia más de 777,000 palabras y más de 31,400 versículos y que mucha gente lo usa para tergiversar. Yo necesito estos 3 pilares para comprender y eso me enseña la hermenéutica, el contexto histórico, por qué pasaba lo que pasaba, cultural, qué estaba pasando, ¿verdad? Y el literario, cómo lo expresaron.
de qué forma se expresaba Jesús, que hablaba en parábolas. Ah, ¿por qué? Porque era un lenguaje sencillo, un lenguaje ilustrativo que llevaba a la persona a comprender una verdad, ¿verdad? Más alta de lo que ellos tenían como verdad. Ahora, ¿por qué era necesario comprender el contexto histórico y cultural? Porque tenemos una brecha de tiempo entre cuando le escribieron y donde nos encontramos, porque nuestras culturas, la Biblia se ha escrito en muchísimos idiomas, creo yo, si no me equivoco, en todos los idiomas habidos por haber, o todavía faltan un par, pero se ha escrito y las culturas cambian. Hemos comprendido que la cultura es desde la forma en la que se come, lo que se come, cómo se visten, son brechas que marcan la pauta en la escritura. La brecha del idioma, la forma en la que el hebreo, el arameo y griego eran idiomas enriquecidos y una misma palabra de una forma o de otra significaba algo diferente, como un poco como nosotros, pero todavía el de ellos va a niveles más complejos. La brecha histórica que hemos hablado, quienes estaban gobernando, para nosotros es diferente como fue en el 2001 a lo que es ahora. Determina mucho nuestros gobernantes, porque así lo ha dejado el Señor, la vida que vamos teniendo y cómo vamos viviendo la sociedad. Y la brecha geográfica, sabemos que ahí había mucho calor, en las noches hacía frío, entonces hay cosas que nosotros hemos vivido. En El Salvador siempre hay un clima húmedo y caliente, y allá es caliente, seco, arenoso, con viento, entonces son cosas que nos ayudan a comprender en el contexto histórico y cultural. Y por último, que es la parte que hemos visto más extensa, los círculos de contexto literario, que vimos el contexto del párrafo, el contexto de la subdivisión. Se recuerda que vimos, un párrafo tiene esto, pero la subdivisión me dice el tema. El párrafo me ubica en qué lugar está. La subdivisión me dice el tema. El libro me dice quién lo escribió, por qué lo escribió, todo esto. De ahí el contexto bíblico, yo puedo ver la referencia sobre el pecado con un mismo autor, pero en diferente libro. Puedo ver el pecado con un diferente autor, pero en el mismo testamento. O sea, en el Nuevo Testamento puedo ver lo que dijo el apóstol Pedro sobre el pecado y el apóstol Pablo sobre el pecado. Me dan dos perspectivas diferentes. Y también puedo ver lo que dijo Moisés sobre el pecado con lo que dijo Juan sobre el pecado. Entonces, eso me da un mayor contexto literario. Y después tuvimos un paseo por el uso de las palabras y sus relaciones, que vimos los sustantivos, son 9, los adjetivos, el adverbio, no los estoy diciendo en orden, las conjunciones, las preposiciones, los determinantes, los pronombres del verbo, las interjecciones. Se los he dejado aquí como un repaso, solo para que ustedes de verdad lo lean, se detengan un poco. Este es un resumen. ¿Que para qué nos ayudaba todo esto? Para el buen uso de las palabras. Cuando decir Jesús, ¿por qué no dijo, y Jesús vino, y Jesús dijo, por mío es, ya no mío, de Jesús es? Entonces, como que todo eso, ¿por qué utilizamos nosotros pronombres? Para no volver a repetir el nombre, porque utilizamos qué son los verbos, determinan acción. Todo esto es importante porque estamos hablando de un libro escrito, que es un lenguaje que utilizamos a diario, que es mejor conocer la forma en la que fue construido para saber leer correctamente la Biblia. Y ya entramos entonces en el lenguaje literal y figurativo. Comprendimos que literal es el común y sencillo. Usualmente son narraciones de hechos de donde no hay símbolos, sino que dice yo fui al súper. Lenguaje literal, sencillo y directo. Figurativo, cuando decimos, eh, cuando usamos simbologías, cuando decimos fui a la casa de Dios, ¿verdad? No estamos hablando de la casa física, sino que estamos hablando y expresándonos con un sentido diferente al que le damos habitualmente. Conocemos usualmente la casa de Dios, hasta hay una alabanza, que es la iglesia, pero realmente nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo.
¿verdad? Entonces, ese es el lenguaje figurativo, cuando enriquecemos nuestro lenguaje para dar un significado mucho más amplio y distinto a lo que habitualmente se le asigna. Y aquí vimos que la escritura tiene un solo significado, ya sea literal o figurativo. Así que un versículo no se puede eh, interpretar de las mismas, de las dos formas, ¿verdad? Cuando dijimos que se me ha quedado lo de los mosquitos colados y lo de comerse el camello, eso no se puede interpretar literal, ¿verdad? Porque estaba haciendo una exageración, una hipérbole. Entonces es un sentido figurativo de cómo ellos dejaban afuera ciertas cosas y solo les interesaban pequeñas cosas. Dice, si un versículo usa un lenguaje sencillo, debe interpretarlo de esta manera. Y si un versículo tiene símbolos, debe interpretar los símbolos. Y entonces, y pregunta, ¿cómo puedes saber si un versículo usa un lenguaje y un sencillo? Estudiando, mi hermano. Y aquí están la interpretación de las figuras retóricas, que son las que hemos visto, que es un lenguaje más que usa simbolismos y tiene un significado oculto. Y esto fue lo que acabamos de ver. Aquí quería llegar. Los cuatro tipos de lenguaje figurativo que vemos son comparaciones, que vimos las simples, como esto y lo otro, antropomorfismo, el dedo de Dios, personificación, el pecado da luz a la muerte. Entonces, esto. Y vimos complejas, que son las parábolas, las alegorías, que van mucho, historias son más largas que las parábolas, como la de la armadura de Dios, ¿se recuerda? Las exageraciones que vimos ahora, la hipérbole. Eh, sobre lo de los mosquitos, el contraste, la ironía de cuando Jesús está diciendo, quieren ver a un hombre vestido de ropas delicadas, cuando está hablando de Juan, y Juan andaba en las calles siempre, está hablando en un contraste, y la relación que dijimos que es la metonimia, la sinécdoque, y los tips, dice, tipos, que son profecías de cosas que iban a ser cumplidas, que ya fueron cumplidas, la mayoría, solo faltan las del Apocalipsis. Entonces son relaciones. Entonces, que se pare un poquito aquí usted y vea que tenemos estos tipos de lenguaje dentro de la Biblia, comparaciones, contrastes, exageración y relación. Esos son los cuatro tipos de lenguaje figurativo que hemos visto entre la clase 4 y la clase 5. Y por último, mi hermano, mi hermana, recuerde que las herramientas, todo esto que hemos visto, no reemplazan el estudio que usted tiene que tener y que tiene que hacer primero. Nada reemplaza la necesidad de orar y de depender del Espíritu Santo cuando usted va a compartir la palabra, cuando usted va a leer, cuando usted va a abrir su Biblia. Tiene que encomendar ese momento a Dios para que pueda darle discernimiento de ver las cosas como Él quiere que sean vistas. En segunda de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda obra nueva. Entonces, nueva, o toda buena obra, estoy leyendo al revés, toda buena obra. Entonces, si se fija aquí, ¿para qué nos prepara? Para ser mejores. Mientras usted más lee la Biblia, comprende la ley porque la puso el Señor, comprende por qué tenía que venir Jesús, cuál fue el papel, hasta qué profundidad llegó su humanidad, que fue un hombre como tal, pero muchas veces decimos, no, pues que era Jesús, era más fácil. Tenía hambre él también. Entonces, y por eso fue tentado, y en una predicación escuché, eh, a ver, decía el pastor, le pregunto, si a usted le ponen y viene alguien y le dice, esa botella de agua, a ver, hacela pan. ¿Por qué no tenés hambre? Hacela pan. ¿Es tentación para usted eso? No, porque no puede hacerlo. Pero para Jesús, que quiso Satanás tentar porque sí era posible para él.
Y entonces, esas son cosas que nosotros no alcanzamos a ver con una lectura rápida, con un versiculito que voy leyendo. No está mal que lea un versículo, pero si se va a quedar siempre tomando lechita para bebé, difícilmente le van a salir los dientes, mi hermano. Em, y que a ver qué tipo de figura acabo de utilizar aquí. Entonces estamos dando a conocer una verdad. Dios tiene toda la verdad, la única verdad absoluta en su Biblia. Y por eso tenemos que aprender a leerla, aprender a investigar sobre ella, a ir más allá, para poder también, porque esto no lo hacemos para que, ay, yo sé tanto, yo sé tanto, porque escuchamos muchos pastores, muchos predicadores que están equivocados y que están llevando a personas a un mal camino. Que no sea usted uno de ellos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No sea usted es de esa parte del pueblo que se aleja por algo que alguien vino a decir, que no está en la Biblia y no es así como lo dice el Señor. Así que, mi hermano, que Dios derrame bendiciones en su vida, le conceda discernimiento, sabiduría y fuerzas para seguir adelante. No deje de pedirle porque Él siempre escucha y no deje de estudiar porque todo este año que va a dedicar de sus tantos años, porque creo que el más joven aquí, no sé quién es. No sé quién es porque tengo a Vanessa en el Facebook pero igual, no sé cuántos años tiene, pero de todo lo que tenemos, dedíquele, de verdad, siga adelante, aunque vaya atrasado, aunque le cueste, aunque tenga que escucharla. Eh, ¿Sabe qué? A veces uno dice, ay, es que la tengo que volver a escuchar, bueno, lo escuché con atención, pues haga eso de una vez. Escúchala con atención de una vez, para no tener que volver a repetir, porque uno dice, es que, viera que me tengo que escucharlo varias veces, porque no le puse atención la primera vez. Entonces, dedíquele al Señor un poquito de todo lo que nos dedica a nosotros. Así que muchas gracias, mi hermano, mi hermana, por su tiempo, por su dedicación, por su cuidado. Acabo de dejar de grabar hace no sé cuánto tiempo. Ah, no, 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 sí sigo grabando. Me asusté por un momento. Pensé que no había grabado. Ya, ya me pasó. No se desanime mi hermano, de verdad. Mi hermana que Dios ve su esfuerzo, no para que le ponga una estrellita en la frente de bien hecho, buen trabajo, sino que está viendo su corazón. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor por este curso, por esta clase y por los que vienen, que primeramente Dios nos permita seguir con ustedes aquí dando otras materias. Que la siguiente materia conmigo es método de estudio bíblico. Hay diferentes métodos por autor, por historia, por devocional, etcétera. Véalo conmigo, esto le va a ayudar mucho también a compartir, a meditar, no solo para que usted haga un estudio más exhaustivo, más detallado de lo que está leyendo, sino que también pueda identificar. Como la forma correcta, a veces pensamos que solo abrir la Biblia, que sí, que la palabra de, pero nosotros estamos yendo un paso más allá de estudiar y comprender más la palabra. Entonces, acompáñeme, no, por favor, no se descuide y siga adelante. Vamos a orar. Dios mío, Padre, te damos gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han llegado hasta aquí. Señor, que seas tú siempre dando fuerzas en ellos, dando hambre, esta gana de seguir adelante, porque no nos vamos a rendir, Padre. Si tú no te has rendido con nosotros, menos nos vamos a rendir nosotros de ver una clase, de poner el teléfono y darle play, poner atención. No nos vamos a rendir de eso, porque esto va a tener mucho más bendición en mi vida de lo que me puedo imaginar. Padre, gracias porque sabemos que tú estás cuidando de nuestros corazones, de nuestras mentes, y sabemos que si venimos ante ti pidiéndote sabiduría, discernimiento, inteligencia, Señor, y fuerzas para seguir, tú nos lo vas a dar, Padre. Confiamos en tu palabra y en tus promesas, Señor. Te pedimos que seas tú siempre guiándonos, que seas tú siempre siendo el centro en esta iglesia, en este
curso, en este discipulado, Señor, y en cada clase, en cada materia, en cada momentito en el que se dedica para ti, Señor, cuando hablo mi Biblia para estudiar, que sea siempre tú el rey, el centro, Padre. Gracias por todo. A ti encomendamos el resto del día. Estas clases que no caigan en saco, en saco roto, sino que sean, Señor, semillitas que den fruto a su tiempo, en su momento y a su hora y de la forma en la que tú decidas, porque cada fruto se va a ver, se va a ver y va a ser diferente, pero siempre será fruto, Señor, para tu reino. En tu nombre santo hemos orado. La gloria y honra sea para ti de principio a fin. Amén. Gracias, mi hermano, mi hermana, por su tiempo. Nos vemos la próxima semana en la otra clase. Voy a hacer un grupo diferente para los que quieran estar inscritos en ella, que es método de estudio bíblico. Me deja aquí, abajo de este video, en el comentario, si usted quiere ser parte del grupo y yo lo agrego. ¿Ok? Bueno, pues hasta luego, buen día y bendiciones. Un fuerte abrazo para todos.